Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCEBRE. El pasado 2 de febrero se realizaron las elecciones municipales en donde se eligieron 6.138 puestos. Son de las elecciones donde efectivamente más puestos están sobre la mesa. Por eso hoy quisimos hacer un análisis distinto. No quisimos traer precisamente a analistas o gente de la academia, sino a personas de diferentes partidos políticos para que hagamos un análisis y veamos desde los partidos qué es lo que pasa en las elecciones municipales, cuáles son los planteamientos que también se pueden o se están haciendo desde los partidos políticos con respecto a estas elecciones y, pues, por supuesto, hacer una crítica a lo que pasó, lo bueno o lo malo de lo que pasó el pasado 2 de febrero. Para eso vamos a estar acá en Sobre la Mesa haciendo el análisis con don Rolando González, que fue diputado del Partido de Liberación Nacional. Buenas noches. También contamos con la presencia de doña Laura Guido, actual diputada del Partido Acción Ciudadana. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Y bueno, también con el señor diputado Eduardo Cruikshank, creo que es más o menos así, diputado de Restauración Nacional. Sí, buenas, es un gusto estar aquí y poder compartir con el estimable diputado y la estimada diputada Laura Guido. Bueno, y para iniciar, entonces vamos a ver una cápsula que nos contextualiza qué fue lo que pasó este pasado 2 de febrero.
Tal vez, doña Laura, podríamos empezar por un tema como más estructural y no directamente sobre los partidos, en el sentido de que, según el Tribunal Supremo de Elecciones, en realidad casi que no hubo, ¿verdad?, ningún tipo de incidente grave. Un señor que se quedó dormido y que tuvieron que ir con la policía, digamos, a ir a tocarle la puerta porque había que ir a abrir la mesa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que es importante el hecho de que efectivamente tenemos un sistema que funciona, un Tribunal Supremo de Elecciones que también tiene como mucha credibilidad, pero no logramos, como se veía en la cápsula, trascender, ¿verdad? O sea, el tema de ir a votar, ¿verdad? De plantear el derecho con respecto a que efectivamente la gente vaya a votar. Datos, digamos, oficiales: el abstencionismo en las elecciones del 2010 fue de 72%, en el 2016 de 64.8%, ¿verdad? Ha bajado efectivamente, pero no logramos que sea mínimo, que es lo que uno esperaría, o que se acerque un poco a las elecciones nacionales, aunque son muy distintas y no son comparables. ¿Por qué ustedes desde el Partido de Acción Ciudadana, que han encontrado con respecto a las elecciones municipales que no permite movilizar a las personas? Yo creo que primero es eso, reconocer el Tribunal Supremo de Elecciones que tenemos y cómo nuestra democracia ha ido consolidándose de manera tal que el procedimiento, sobre el procedimiento de la elección y los resguardos de ley del mismo, podemos tener profundas garantías y credibilidad y seriedad y legitimidad que le han dado una gran estabilidad a nuestra democracia, y me parece que es muy rico el papel que tiene ahora el tribunal desde esa perspectiva. Yo creo que hay un reto para los partidos políticos, algunas condiciones circunstanciales que vivimos don Eduardo Cruzan y yo en nuestros territorios, como la lluvia, sí, ¿verdad?, en la provincia de Limón, y yo que estaba en la provincia de Cartago, y que realmente nos dio guerra esa lluvia, que es algo meramente de coyuntura, pero que podría ser fácilmente superado si tenemos arraigada la certeza de que salir a votar va a ser algo por el bienestar de mi comunidad. Y creo que ahí es donde está el desafío para los partidos políticos. Yo creo que está desalineada la propuesta política que construimos desde los comités ejecutivos y demás, y que no necesariamente llega a responder las necesidades de lo local, y que las coyunturas que vemos de la dinámica de los partidos en lo local a veces es del producto de las iniciativas y las lecturas de quienes juegan ese papel, especialmente entre más nos alejamos de los centros, y no tanto un alineamiento estricto con el partido. Y a veces uso el ejemplo del movimiento libertario, que tenía su representación en mi cantón de Turrialba en algún momento, y que respondía más a una lógica sociocristiana que el movimiento libertario, ¿verdad? Que hay una encuentra algunos desalineamientos, no está totalmente alineado. Y me pregunto si hemos logrado concretar propuestas que sean lo suficientemente arraigadas o cercanas a las necesidades más inmediatas al territorio, de manera tal que los partidos políticos, como los vehículos, y especialmente los que somos nacionales, nos estemos realmente ahí en la conversación. Y esto varía de territorio a territorio, claro, y cada cantón se vuelve un microcosmos, ¿verdad? Pero que es parte de esa conversación de cuáles son los hilos conductores desde la propuesta macro del partido que responde a una agenda nacional, que llegan hasta la administración de lo local, y cómo eso le da certezas a la gente suficientes para decir, sí, yo salgo a votar y esto va a generar algo. Claro, en esa misma línea, ¿verdad?, se dice que son 82 elecciones, sí, las elecciones municipales, porque efectivamente cada municipio es tiene su propia dinámica, son partidos distintos, aunque haya partidos nacionales o aunque haya partidos cantonales, ¿verdad? Son 82 elecciones. Pero bueno, a raíz de efectivamente la poca participación, los costos que implica una elección como la que acabamos de pasar, ¿verdad?, hay, ¿verdad?, algunos dirigentes políticos que hablan efectivamente de volver a reunificar las elecciones, y que más bien estemos hablando de la conveniencia de tener, ¿verdad?, o pegar la elección nacional con la elección municipal. Y en ese sentido me gustaría, digamos, tener la opinión de don Eduardo y de don Rolando después, porque creo que esa es como una discusión muy interesante, si efectivamente se está
¿verdad?, gestando o se está pensando que es mejor volver a unificar las dos elecciones? Bueno, efectivamente es una discusión que viene a la mesa, pero yo soy del criterio que hemos avanzado con la separación y que se debe mantener la separación. Más bien yo creo que a través de la historia, cuando se hacía conjuntamente con la elección presidencial, estaba invisibilizado la elección municipal. Es más, no tenía ninguna importancia porque el costarricense se preocupaba más por la elección del presidente y sus vicepresidentes y la elección de los diputados. Y en la mayoría de los casos, los votantes ni siquiera sabían quiénes configuraban las papeletas de las distintas municipalidades. Y a mí me pasó, porque a mí me tocó ser regidor municipal durante el gobierno de don José María Figueres. Y le voy a decir que la gente iba a votar en línea por las 3 papeletas y con pocas excepciones la gente sabía quiénes representaban quiénes iban a representar el gobierno local. Y me parece que esa invisibilización todavía se está arrastrando al día de hoy, porque al día de hoy el cantonato no se ha dado cuenta de la verdadera importancia de las municipalidades y no ha calado en el votante que el gobierno local es su gobierno y es lo que le va a resolver al fin y al cabo muchos de los problemas que a diario les aquejan. Y entonces esa falta de importancia producto de esa elección conjunta, me parece que todavía lo estamos arrastrando. Entonces, pensar en volver a ese viejo sistema me parece que sería un error, pese a que al alto nivel de abstencionismo, me parece que con el tiempo que el tribunal ahora hizo un trabajo importante de concientización, y me parece también que por ahí el IFAM debiera inmiscuirse en esa tarea de hacerle ver a la gente que la municipalidad tiene un rol fundamental en los cantones, y que con el tiempo la gente irá viendo la importancia del cantón y se preocuparán más por quiénes son los candidatos, y creo que habrá más participación en el futuro. De manera que volver al pasado me parece que sería un error, y en días pasados también, conversando con el señor presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, don Sobrado, me decía que en modo alguno ellos estarían de acuerdo con volver a ese pasado que me parece nada bueno. Don Rolando, tenemos que ir a una pausa, pero a la vuelta escuchamos su respuesta. Ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando las elecciones municipales. Antes de ir a una pausa, precisamente yo le preguntaba a don Eduardo y a don Rolando sobre ese planteamiento que se dio de unir nuevamente ambas elecciones, que bueno, don Eduardo planteaba que era más bien como un retroceso. Don Rolando, ¿coincide con eso? ¿Por qué son importantes mantener las elecciones separadas, o cree usted que se podrían...? Trato de ser conciso. A mí me correspondió una experiencia muy singular. Yo era amigo del centralismo cuando llegué a la primera diputación y por lo tanto no compartía estas tesis. Poco a poco me fueron convenciendo hasta que llego a votar la reforma para que se separen las elecciones. Hoy no tengo ninguna duda de que fue una decisión sabia. Y hoy, contrario a la mayoría de quienes integran cúpulas de partidos políticos, que yo no lo estoy, pero funcionalmente lo represento, sí creo que debe hacerse la reforma para que haya postulaciones locales extrapartidarias, aunque los partidos políticos seguimos siendo el factor de estabilidad del modelo partidario de Costa Rica. La partidocracia no es suficiente. Hay una incomunicación que doña Laura señalaba entre lo que siente la sociedad
y lo que proponen los liderazgos políticos. Hay que darle oxígeno a la sociedad y por eso creo en mantener separadas las elecciones. A mí no me asusta que el abstencionismo esté en 60%. Hay cantones que tuvieron abstencionismo de 48, 50%, otros lo tuvieron de 70%. Depende de una serie de circunstancias, desde circunstancias climatológicas hasta circunstancias de denuncias manejadas por el partido político que no paga ningún tipo de derecho, que no tiene estatuto, que no lo controla el Tribunal Supremo de Elecciones, que nadie le hace fiscalización, que es un conglomerado de medios de comunicación que articulan la agenda política de este país en perjuicio del sistema de partidos. Entonces, sin que revuelva una cosa con otra, por ver lo bajo o lo chiquito o lo de la estructura cantonal, no dejo de ver que en la nacional hay una oligarquía mediático-financiera que quiere imponer a nivel nacional y a nivel local la agenda. Y los resultados los vamos a ver ahora que hablemos de elecciones municipales. Claro, ¿no? Y más adelante vamos a tocar ese tema precisamente. Pero, don Rolando, hablando ya directamente del Partido Liberación Nacional, que es, bueno, tiene un protagonismo histórico, ¿verdad? Y que además no solo inscribió en los 82 cantones papeletas, que eso es algo, digamos, importante, sino que además mantiene una hegemonía, ¿verdad? Logra 41 alcaldías, pero, 42. digamos, 42, bueno, pero y eso significa igual digamos, un retroceso, porque en las pasadas elecciones había conseguido 50, pero algunos, ¿verdad?, personas del Partido Liberación Nacional plantean como que fue muy exitoso el proceso. ¿Qué valoración hace usted, digamos, más desde lo macro de cómo podemos, digamos, valorar el trabajo de un Partido de Liberación Nacional que evidentemente tiene una estructura histórica en todos los cantones? Decía un sabio de la política que las cosas dependen de con qué se comparen. Claro. Si comparamos Liberación Nacional con elecciones municipales anteriores, diríamos hubo un bajonazo. Si comparamos Liberación Nacional con la penúltima elección en que chocamos con la cruda realidad de perder con Luis Guillermo y con el PAC, y en la última elección, que ni siquiera vamos a segunda ronda, sí, esto es un éxito. Entonces uno lo puede analizar en dos tesituras. Yo me quedo con una que es intermedia. No se alcanzaron los resultados óptimos, pero los resultados alcanzados por Liberación Nacional son los mejores de cualquier partido político de este país. Estamos con un gobierno que no es liberacionista, con una asamblea legislativa donde somos la minoría mayoritaria, con una agenda legislativa donde Liberación se ha involucrado y me parece que ha sido muy a contrapelo del corazón del liberacionismo de base. Por lo tanto, el resultado cuantitativamente es un resultado defendible, sólido y que augura esperanza para Liberación Nacional. En mi caso, habría preferido un resultado más abultado, pero el que obtuvimos me produce satisfacción. En materia de alcaldías, en materia de regidurías, también perdemos un poco de gravitación, pero seguimos siendo la fuerza más determinante en municipalismo de este país. Don Eduardo, en realidad con los resultados de las elecciones nacionales, yo sé que no son comparables, pero si efectivamente vemos la cantidad de votación que tuvo Restauración Nacional y ahora, ¿verdad?, por separado, ¿verdad?, la división entre Restauración Nacional y el Partido Nueva República, eso, digamos, será algo que los afectó de cara a las elecciones municipales, presentarse como dos partidos distintos. Si hubiera sido tal vez en conjunto, los resultados hubieran sido diferentes. ¿Han hecho algún tipo de balance al respecto? A mí no me cabe la menor duda que el fraccionamiento entre dos partidos definitivamente caló profundamente en el electorado del Partido Restauración Nacional, cuya base es mayoritariamente los evangélicos. Y para los evangélicos las divisiones siempre son perjudiciales, porque por ahí hay un principio, hay una palabra en la Biblia que dice que ningún reino dividido puede prevalecer.
Entonces eso cala profundamente. Entonces nos parece que perjudicó a ambos. Por supuesto que la coyuntura de una elección nacional es muy distinta a una municipal, pero yo creo que sin lugar a dudas que perjudicó a ambos partidos. Máxime los enfrentamientos que se han dado entre algunas personas de ambos grupos ha hecho perder alguna credibilidad dentro del electorado nuestro y eso ha perjudicado. Hay un gran sector de nuestro electorado que dice, la verdad es que no queremos participar en política porque no ha sido lo más grato esa situación que se dio entre las dos autoridades de los dos partidos. Y entonces eso ha perjudicado sin lugar a dudas. Me parece que debemos hacer un trabajo de cara a devolver la confianza y la credibilidad al electorado para, si queremos seguir aspirando a ese nivel de elección, a ese nivel de electorado que tuvimos en esa pasada contienda. Y creo que le pasó factura a ambos y que estamos todos conscientes de ello. Yo pienso que si el Partido Restauración Nacional no se hubiera dado esa división y hubiéramos ido a esta elección juntos, me parece que el resultado hubiera sido absolutamente diferente, pero sí perjudicó. Claro. Doña Laura, ya con respecto al PAC directamente, de hecho se decía un poco en la cápsula, ahora viendo lo que pasó en las elecciones municipales, ¿verdad? Se podría plantear que el PAC sigue siendo un partido urbano, ¿verdad? Que su fuerza electoral sigue, ¿verdad?, concentrada en el gran área metropolitana, aunque logra elegir, digamos, 4 alcaldías, ¿verdad? Pero además solamente presenta papeletas en 45 cantones, ¿verdad? 37 menos que hace 4 años. O sea, realmente para ser partido oficialista, ¿cuál es como el análisis, ¿verdad? ¿Cuál es la razón por la cual no participan todas las alcaldías y no se traduce 8 años de gobierno, ¿verdad? Y de una, digamos, visión del Partido de Acción Ciudadana en lo local? Claro, yo estoy convencida de que, a diferencia de otros sistemas, como puede ser el estadounidense, a veces se intenta extrapolar estas elecciones como el mecanismo de medir de qué tamaño son los partidos políticos en lo nacional. Y viendo la foto de lo que ha pasado en las 2 últimas elecciones municipales para el PAC, o la foto de lo que fue tanto para Restauración o incluso para Liberación, quizás desde otros puntos de vista, no me parece que terminen reflejando necesariamente eso. Y ahí es que voy a cada microcosmos que puede ser cada territorio, ¿verdad? Y como la conversación, por ejemplo, cuando la conversación empieza desde la reelección de un candidato de determinado partido político, a veces más allá que el partido político, lo que termina movilizando es la persona. Y eso coloca entonces no la discusión desde si el partido me representa, sino si ese candidato o ese alcalde que en alguna medida me satisface su trabajo, lo ha hecho bien o no lo ha hecho bien, y si lo voy a apoyar independientemente de su bandera. Y eso es algo que incluso para las elecciones, las reelecciones que tuvimos en el Partido Acción Ciudadana, es un tema que pesa. Hay gente que se acerca a la propuesta por la capacidad de aglutinar otros sectores sociales, otros actores sociales, independientemente de algunas diferencias que puede tener con la bandera partidaria. Creo que ahí hay un punto de partida también importante para la discusión, y también que tengo que reconocer que al partido el presentar menos candidaturas tuvo que ver con una apuesta política fundamental que nos ha dado una posibilidad de crecimiento, que fue abrir el tema de la paridad en todas las papeletas. Y entonces la cantidad de papeletas presentadas y de postulaciones, si habían 20 candidaturas hombres, tendrían que ser 20 candidaturas mujeres, y desde ahí generamos además un proceso político
que para muchas compañeras fue su primera experiencia política, donde asumieron el liderazgo de una campaña y que ha sido una escuela extraordinaria para ellas y para el partido también. Entonces no llegas necesariamente a la alcaldía, que por supuesto era el objetivo para todas y todos en ese momento, pero sí se construyó un proceso político donde personas que, como somos las mujeres y especialmente en las elecciones municipales, hemos estado excluidas de la discusión y de la participación. En el caso del Partido de Acción Ciudadana tuvieron esa oportunidad de tener un proceso que les habrá servido de escuela y que además que tuvieron resultados bien interesantes, de pasar de ser personas que nunca habían participado en procesos políticos a tener resultados, votaciones y demás que no les da para llegar a la alcaldía, pero sí para incluirse en la discusión de lo local. Claro. Estamos acá en Sobre la Mesa analizando las elecciones del pasado 2 de febrero. Si tienen alguna pregunta o alguna observación que quieran hacerle a nuestros invitados e invitadas, son bienvenidos a plantearlo por nuestras redes sociales. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando las pasadas elecciones municipales. Tanto don Rolando como doña Laura han planteado el tema de que efectivamente los liderazgos locales son importantes, el desarrollo de, los cambios también, para que no necesariamente una persona tenga que ser candidata por medio de un partido político, se pone acá en Sobre la Mesa. En ese sentido, don Eduardo, los partidos políticos cantonales en este momento obtuvieron más o menos 12 alcaldías, ¿verdad? Duplican lo que se había tenido anteriormente. Ahora, se podría, digamos, un poco plantear que efectivamente los partidos cantonales y esos liderazgos territoriales se están convirtiendo en los nuevos liderazgos. Usted me deja hacerle una finta. A ver. Claro. Nada más para oír la opinión de ustedes. ¿Son los partidos cantonales o son los vientres de alquiler electoral? Es que esa era la siguiente, la de los partidos franquicia, porque hay algunos que son... Esto es una locura. Hay partidos cantonales, en Alajuela, por ejemplo, un partido cantonal auténtico no logra participar por tramitología del Tribunal Supremo de Elecciones. Y otro partido cantonal auténtico, nace, crece y tiene un éxito participando. Pero en otros cantones compraron el nombre de un partido y pusieron un candidato. Y no hablo más para que sea don Eduardo el que siga. Sí, no, yo pienso que, tal como lo indica Rolando, en el fondo no son partidos cantonales, en el fondo siguen siendo las personas que utilizan ese recurso, como lo vimos que sucedió en Liberación Nacional, sucedió con un candidato que salió de Liberación Nacional, utilizó un partido cantonal y siguió siendo alcalde. Quiere decir que al final no es el partido cantonal, sino que es la persona. Entonces yo pienso que son los liderazgos que se meten en esos partidos cantonales. Y el ejemplo está un poco con el actual alcalde de Limón, que bueno, no es un partido cantonal, sino que es provincial, pero él en su momento fue alcalde del Partido de Liberación Nacional y salió, estructuró este partido provincial y sigue ganando a través de este partido. Entonces, y posiblemente si se sale de ese partido y se va a otro partido cantonal, por la estructuración, por lo difícil que es ganarle a un alcalde, y me gustaría que hablemos de ese tema, casi lo imposible que es ganarle a un alcalde por todo el clientelismo que se permite hacer estando en el poder. Es muy difícil derrotarlos, de manera que yo no estoy tan convencido de que sean los partidos cantonales, sino lo que me parece que son liderazgos que se aprovechan de esos partidos para seguir
dentro de la pelea por las alcaldías. Claro, porque una cosa es el partido, no sé, Corriedad Siglo XXI, que tiene, digamos, ya como varios, o la Junta Escasuceña, o el Partido del Sol en Santana, ¿verdad? Y otra cosa son estos que precisamente don Rolando también preguntaba, que nosotros llamamos un poco partidos franquicia, que ahí tenemos, digamos, al Partido Nueva Generación, que ayuda, ¿verdad?, que algunas personas que estaban en otros partidos se reelijan. Podemos ver La Cruz, Alajuelita Mora, Escazú, efectivamente, bueno, el caso de Limón, ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hace, digamos, replantearnos, doña Laura, con respecto a los partidos? ¿Son los partidos, son los liderazgos? Yo tengo una lectura un poco distinta que coincido en el caso de Limón, pero también un poco distinta en términos de lo que puede representar la oportunidad de un partido cantonal. Muchas veces en la discusión de las coaliciones, que son bien complejas de concretar, o de hacer una alianza y apostar por la bandera del otro partido, eso a veces genera una gran dificultad, porque si en el territorio se sientan a dialogar a partir de determinadas banderas que son las que están instauradas desde hace mucho tiempo en la política nacional, ahí puedes extrapolar con mayor facilidad las diferencias. Pero un nuevo partido que tiene su base en el cantón se ha convertido para algunos territorios la oportunidad de plantear una oferta política que se distancia o que no parte de los mismos lugares en que están partiendo las banderas políticas que han sido las hegemónicas en el debate nacional. Entonces yo creo que tiene esa dualidad, puede ser una forma de menor tramitología y mayor facilidad para resolverle a una persona que sale en malos términos de un partido político, el poder apostar por una nueva bandera y colocarse de nuevo en el poder, como lo contaba don Eduardo, a como también puede ser un punto de partida para una iniciativa con gente de diferentes partidos políticos o que no se ha identificado con los partidos existentes y que pueden generar una propuesta desde ese lugar del territorio. Con los partidos franquicia yo sí creo que ahí hay una necesidad de dar una discusión más de fondo y un tema que es algo que tendremos que revisar, el tema de las contribuciones también. Vimos un derroche importante de dinero y ahí se pregunta uno, bueno, ¿cuál es el flujo, cuál es el circulante que se da ahí que hace tan atractivo apostar por partidos sin posibilidades en determinados territorios de una forma masiva? Y que ¿cuál es el negocio, cuál es el incentivo de hacer semejante erogación de dinero si igual no se va a ganar nada? Claro, y don Rolando, con precisamente lo que usted colocó y lo que estaban doña Laura y don Eduardo planteando, sí, los partidos franquicia. Entonces, si yo estoy en un partido y no logro por el proceso interno ser el candidato o la candidata, ¿verdad?, y me quiero reelegir, entonces me busco otro, ¿verdad?, e intento serlo por otro partido, que es algo que sucedió en estas pasadas elecciones. Esto nos plantea también toda una discusión con respecto a la reelección permanente de en las elecciones municipales. ¿Será cierto lo que plantea don Eduardo, que es prácticamente imposible? En algunos casos fue posible, pero en realidad casi que en un porcentaje muy alto las personas que se quisieron reelegir, casi todos hombres además, se reeligen. Bueno, yo le señalo algo que no tiene ánimo ortigoso, sino que es un acercamiento. Cuando Restauración Nacional emerge y llega a la final, y después de eso se escinde una confrontación brutal entre Fabricio y Carlos, están diciendo primero la política y después nuestros valores cristianos de convivencia. Cuando el PAC llega al segundo gobierno y después de impedir con todo lo que tuvieron a la mano una reforma fiscal, se convierten en promotores de una reforma fiscal, a mi juicio, contraria a los intereses de las mayorías y muy favorable a los intereses de las minorías económicas de este país. Cuando Liberación Nacional rompe con su esencia ideológica para ponerse al servicio de la plutocracia y del modelo financiero de un pequeño sector de este país, llegamos a los cantones y entonces, aquí estoy hablando de unos, igual puedo hablar de la Unidad Social Cristiana. No es de extrañar que, por ejemplo, el Frente Amplio es el gran perdedor de este proceso, pero así de manera lapidaria. Porque el Frente Amplio, que era el partido defensor de los derechos humanos, fusila a un diputado por un caso de acoso sexual
que después es exonerado por los tribunales y el Frente Amplio se queda callado. Lo que estoy enumerando es una serie de contradicciones que nos debilitan ideológicamente y nos restan credibilidad ante el electorado. Y por eso refugiarse en las opciones cantonales nos da la cercanía que doña Laura señaló en su primera intervención, de que andamos distantes. El líder cantonal, el partido cantonal es más familiar, es más cercano. No discuten temas ideológicos, discuten si la calle, si la alcantarilla, si llegó la luz, si el camino es público o no. Creo que la política costarricense, por vía de las elecciones municipales, tiene la oportunidad de reencontrarse en esa conexión entre partido político y ciudadanía. Y si no, el divorcio nos va a llevar a una diáspora de la organización política y a una condicionalidad que nos debilita como democracia y fortalece a quienes manejan los factores de poder económico y mediático. Y esto no es una obsesión. Yo soy un veterano de guerra. He ido a muchas batallas. He estado de un lado y del otro lado. Sé lo que es ser víctima de la estrategia mediática. Por eso lo reivindico, porque hace días no vengo a ningún programa, entonces estoy aprovechándome. Claro, pero don Rolando, volviendo a la reelección, entonces el tema, digamos, eso que usted está planteando, como abrir oportunidades, que también lo plantea doña Laura y don Eduardo, pero mantener la reelección continua, ¿verdad? Permanente, ¿verdad? Y además con cero discusión. Igual hay un montón de que eran candidatos y que quedaron electos con procesos judiciales personales, no digamos de la municipalidad, que se vuelven a reelegir. Entonces, el tema de la reelección es un tema muy sensible. Es horroroso, debe liquidarse. Ellos tienen la facultad de hacerlo, yo tuve la facultad de hacerlo, no lo pude hacer. Yo no sé si ellos lo van a lograr. O la Sala Cuarta, que se apendejó con el plan fiscal, que no ha dado la cara, no la Sala, sino el Tribunal Supremo de Elecciones en el tema de paridad. Sí. O sea, la Sala le da la mesa servida y el tribunal se calla en lugar de aplicar la paridad horizontal, si ya ponen el huevo. Y en el caso de la reelección, el caso de la reelección consecutiva ad infinitum es inadmisible, porque don Eduardo lo señalaba, el clientelismo con la maquinaria municipal operando hace que haya 50 reelecciones, y no califico personas, sino procesos políticos que son en esencia antidemocráticos, igual con el tema de la paridad vertical y horizontal. ¿Cómo es posible que Liberación Nacional no sea capaz de integrar la paridad horizontal? Eso debió haberse dado en esta, y se pospuso en el tribunal y se propuso en el partido. Ahí es donde la gente busca refugio en opciones que a veces son disfraces, son cascarones vacíos, pero que son manifestaciones de la democracia. Claro. Para que ustedes le puedan responder a don Rolando, vamos a ir a una pausa precisamente para plantear, digamos, si hay algo en la Asamblea Legislativa para cambiar algo, y además lo vamos a sacar. Y además también el tema de paridad, que es un gran tema. Vamos a una pausa y ya regresamos. Sobre la mesa analizando desde la visión de los partidos políticos qué pasó en las elecciones municipales del 2 de febrero. Ahora, antes de que iniciáramos, precisamente estábamos planteando no solo que la reelección, estamos muy concentrados en las alcaldías, pero también hay personas que han sido regidores o regidoras toda la vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que eso significa, doña Laura, don Eduardo? ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea? Porque es de ahí que se puede hacer algo. Estamos ya en la conversación. Yo me abstuve de presentar un proyecto de ley porque ya habían 2 proyectos en corriente y hoy vimos ya un avance para poner en común esos 2 proyectos y generar una sola alternativa donde se estaría limitando la reelección a solamente una vez continua y es periodos de enfriamiento de 4 años antes de volver a optar por el mismo puesto. Ahora no es lo mismo para una persona que está como regidora y ahora opta por una alcaldía, pero sí, si yo estoy como alcalde y otra vez voy por alcalde y hablo de alcalde porque siempre son hombres, ahí hay una necesidad de poner un límite. Yo no veo mal la reelección en sí. Puede ser un mecanismo también válido para darle una fuerza a un mandato y para poder decir, bueno, me gusta esta ruta que se está llevando y darle. Pero
esta condición ilimitada lo que ha generado es que se enquiste el poder y que de determinada manera se convierta la municipalidad en una maquinaria para perdurar en el poder de la persona en la dirección y no necesariamente para velar por los mejores intereses o las inversiones más estratégicas en territorio. Eduardo, ¿hay posibilidades de consenso? Creo que sí. Me parece que la coyuntura existente en este momento en la Asamblea Legislativa abre amplias posibilidades para que se legisle en ese sentido. Como le decía la diputada Guido, hay dos proyectos en la corriente que difieren entre sí, en que uno lo permite la reelección 2 veces consecutivas, o sea, 2 años, y uno lo permite nada más una vez, para que la persona pueda estar 8. Hoy precisamente tuvimos una conversación en la reunión de jefaturas de fracción para sacar un único proyecto y ir a través de una vía rápida, para intentar sacar una ley antes del 30 de abril para que cobije a los actuales alcaldes, a los que van a entrar, a los que van a entrar el 1 de mayo. Claro. Entonces, me parece que hay un muy buen ambiente en el Congreso para sacar adelante esa ley. Y lo que usted plantea, que sea antes de una fecha para que cobije a los actuales, me lleva también al tema de paridad y alternancia, porque una de las razones por las cuales también el Tribunal Supremo de Elecciones planteó no aplicar paridad y alternancia en encabezamientos, tenía que ver con eso, de que ya los partidos políticos habían iniciado sus procesos internos de candidaturas. ¿Qué están haciendo cada uno de sus partidos para garantizar y para mejorar, digamos, las condiciones para que efectivamente cumplamos con paridad y alternancia? Yo sé que eso es terrible, pero les agradecería que sean muy concisos, como en un minutito. Tal vez don Rolando. Yo no puedo hablar por el partido, hablo por mí. Me da vergüenza que no se haya hecho. La historia de que chocaba con que los procesos estaban iniciados cuando se trata de derechos humanos, eso no cumple. Y además había un fallo de la Sala Constitucional. Sí. Ahora nos queda un tiempo para acomodar las diputaciones del próximo periodo. Liberación Nacional, que es el partido que empezó con todos los temas de integración, incluyendo el voto femenino, en esta dio un paso atrás, ni siquiera es que se quedó parado, dio un paso atrás. Tiene la obligación de recuperar la iniciativa. Doña Laura. El PAC participa de la alternancia vertical desde su fundación, incluso antes de que fuese requisito de ley. Tenemos ya 3 elecciones de tener alternancia horizontal en las papeletas en los encabezamientos de papeletas a diputaciones, y fuimos el partido que incorporó en esta elección la alternancia también a nivel de municipalidades, igual cantidad de candidaturas a alcaldías que hombres, y encabezamiento de la primera regiduría contraria a la candidatura a alcaldía. Si encabezaba un hombre de la alcaldía, entonces la primera regiduría era una mujer, y eso ha dado que ahora tengamos, porque además eran los puestos más apetecidos las alcaldías, le dimos una oportunidad a más mujeres en consejos municipales. Eduardo. Bueno, yo creo que definitivamente se debe ir por esa ruta, y por lo menos en lo que a mí me correspondió en el sector de la provincia de Limón tuvimos 2 mujeres, una en el Cantón Central y una en Guásimo. De los 6 cantones tuvimos 2 mujeres. Infortunadamente no salieron electas, pero yo creo que el Partido Restauración Nacional, sin lugar a dudas, tiene que ir por la ruta de establecer la alternancia tanto vertical como horizontal. Y aquí es donde el proyecto adquiere más importancia, porque para que entren mujeres tenemos que sacar hombres. Hay que sacar hombres. En este momento hay 50 alcaldes que están siendo reelectos, entonces tenemos que sacar al menos 25 de esos 50 para que entren 25 mujeres. De ahí que el proyecto adquiere más importancia para que no puedan seguir siendo reelectos al perpetuo. Claro, y también es algo importante que lleguen mujeres, pero también que lleguen mujeres en condiciones adecuadas, ¿verdad? Y algo que precisamente puso sobre la mesa la violencia política que viven las mujeres se dio
en las alcaldías, ¿verdad? Llevamos 2 procesos, en ambos procesos hay denuncias de mujeres, ¿verdad?, en las vicealcaldías por violencia política de los señores alcaldes. En ese sentido, ¿existe en este momento algún planteamiento que se esté moviendo a lo interno de los partidos? ¿Están haciendo algo, digamos, no solo para que lleguen, insisto, sino para garantizarles el ejercicio pleno? Si estás llegando a un puesto de elección popular, pues tendrías que llegar en las mismas condiciones que cualquier otra persona. No sé, sí, hay un proyecto sobre violencia política en discusión en la Asamblea, pero más allá yo creo que también tiene que ver con cuáles son las herramientas. Primero, un partido que cree en mí como una opción política válida, porque cualquier partido pudo haberlo hecho voluntariamente sin que se lo impusiera el tribunal, como lo ha hecho el PAC durante tanto tiempo. Y segundo, el tema de que venga acompañado con un proceso de acompañamiento, de formación, de creación de herramientas y de fortalezas para que estas mujeres se empoderen y puedan ejercer sus funciones y tener mecanismos de defensa ante la violencia. Don Eduardo. Sí, no, definitivamente ese es un tema que hay que entrarle. Desconozco el proyecto que está en la corriente legislativa, pero tenga la plena seguridad que la próxima semana me voy a preocupar por ver en qué estado está ese proyecto, pero definitivamente es un hecho real que no podemos soslayar, que las mujeres en el ejercicio de las funciones como vicealcaldes, la verdad es que no tienen un ejercicio pleno. Hemos visto cómo las apartan muchas veces porque no quieren firmar algunas cosas. Hemos visto casos donde alcaldes piden un permiso un par de días cuando hay que firmar algunas cosas un poco comprometedoras para que las mujeres lo hagan y les dicen, y si no lo firma, vas a ver, y entonces yo creo que esas cosas son inadmisibles e inaceptables. Don Rolando, y le voy a hacer algo terrible que dije que no iba a hacer cuando estábamos para empezar, pero lo voy a hacer porque ya estamos para cerrar, pero usted lo planteó, y bueno, doña Laura también. Mucha gente ha planteado precisamente que el financiamiento de los partidos es muy perverso y que efectivamente no permite, ¿verdad?, candidaturas nuevas realmente trascender. ¿Se ha planteado algo, se ha presentado algo para hacer algún cambio en este tipo de financiamiento? Y, ¿verdad?, en algún momento se planteó hacer, no sé, por partidos políticos, que todos los canales tuvieran que darle igual de participación a las personas. ¿Hay algo en este momento planteado en ese sentido? Le robo 30 segundos para decirle a don Eduardo y a la diputada Guido que hace año y medio en la Asamblea Legislativa quedó dictaminado un proyecto sobre acoso político o violencia política, con votación unánime. Sin ser miembro de la Comisión de la Mujer, me tocó votarlo. Entonces, ahí quedó ese trabajo, hijo de dolorosas experiencias vividas por varias personas en este país. Sí. Sobre el tema del financiamiento, creo que hay que revisarlo. Hay que buscar un mecanismo que no sea tan nefasto para los partidos emergentes, ni tan vigorosamente determinado para los partidos históricos, porque realmente es muy difícil construir un partido y sostenerlo. Y por eso a mí me asombra positivamente el resultado obtenido por Unidos Podemos, por ejemplo, sí, que obtiene unas regidurías interesantes. El resultado de Nueva República me parece que es muy valioso y eso hay que rescatarlo porque tienen que ir al mercado a buscar recursos. Y con el Tribunal Supremo de Elecciones, con la visión que ha tenido, que es muy paradójica porque es aplastar a los grandes para ver si crecen los chiquitos, y eso no funciona mecánicamente. La banca le ha cerrado el acceso al crédito a los partidos políticos que no tienen la garantía de una encuesta. ¿Y desde cuándo una encuesta es una garantía financiera? Pero es lo que han venido utilizando. Bueno, también depende de quién haga la encuesta y quién el momento histórico y quién la pagó, y bueno, efectivamente. Sí, 30 segundos. Estoy empezando a conversar con algunos líderes de partidos, un proyecto precisamente dirigido a poder operacionar el tema del financiamiento indirecto,
que también facilitaría que el tribunal pueda hacer el acompañamiento de algunas contrataciones de manera tal que para ellos sea mucho más fácil la ejecución de los recursos y para los partidos no tener que pasar por la odiosa experiencia de ganar la credibilidad bancaria a partir de encuestas sumamente maleadas que han cada vez demostrado con mayor certeza de estar muy lejos de la lectura del territorio y más bien parecer una herramienta para ese acceso al banco. Entonces, eso es un proyecto que está cerca de ser presentado y lo hemos venido trabajando desde el despacho. Bueno, muchísimas gracias, don Rolando, doña Laura y don Eduardo, por estar acá en Sobre la Mesa. Precisamente queríamos hacer un análisis distinto, ¿verdad? Un análisis también desde las realidades de personas que están, ¿verdad?, en los partidos, que han estado en procesos electorales y que siguen, digamos, participando y siguen activas en ese sentido. Evidentemente hay muchas tareas todavía pendientes, el tema de paridad, que ya lo dijimos, el tema de violencia política, el tema de financiamiento, todos estos temas, pues por supuesto que son muy álgidos y que ahí tenemos que seguir insistiendo. Muchísimas gracias a ambos y a doña Laura y a ustedes en sus casas por habernos acompañado hoy. Les esperamos la próxima semana.